No sé si alguna vez han escuchado la palabra apelar, pero apelar es cuando una persona solicita a un juez o a un tribunal que le anule la sentencia que ha sido dictada por otro de inferior rango porque lo ha considerado injusta. Ahora también es cuando una persona se presenta o se dirige a otra persona presentando las cualidades de ella o actitudes o situaciones para poder obtener algo de ella. El día de hoy los invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 3, y vamos a ver algunas objeciones de un judío, o sea, no sabemos si es imaginario o no, pero vamos a ver cómo Pablo hace una diatriba, que es un discurso hablado, donde puede ser escrito o oral, era como algo común en esa época helenística, donde es un discurso muy fuerte, incluso puede haber injuria en esa época, y era algo común que se había ahí, que se hacía. Quizá no se puede entender por nuestras escrituras, pero se llegaba a hablar muy fuerte. Es como ustedes, no sé, han visto en una campaña política o algo así, donde se empieza a hablar fuerte y algo así. Bueno, esa es la idea en Romanos acá en este versículo. Dice así: ¿qué ventaja tiene judío? Hasta del 1 al 8, Romanos, capítulo 3. Pues, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito: para que sea justificados en tus palabras y venza cuando sea juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos: hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera objeción que Pablo tiene acá de parte del judío. O sea, sabemos que esto puede haber sido en la mente un debate imaginario, un debate ficticio, pero también puede ser algunos debates que él escribió, que ha tenido cuando él evangelizaba o andaba predicando en las sinagogas. Cualquiera de las dos pueden ser factibles. Pablo va a empezar con la primera objeción, ahí que va a hablar sobre el pacto de Dios. Estuvimos viendo todos estos domingos que Dios había hecho un pacto con Israel. Ahora, si la circuncisión no sirve de nada y todas las cosas promesas que ellos tienen, el judío objeta, dice: pero entonces, ¿qué beneficio hay, Pablo? Si nosotros somos el pueblo escogido, ahora vos me decís que no pasa nada, que estamos en la misma posición que estos gentiles incircuncisos. ¿Cuál es la diferencia entonces? De alguna forma están diciendo ellos: Dios es injusto. Si Dios nos prometió cosas a nosotros y ahora nosotros vamos a parecer igual que estas personas que nunca hicieron nada. No entendemos. Entonces la idea es esa, que empiezan a hablar sobre el pacto que Dios había hecho con ellos. O sea, no hay ningún beneficio, ninguna bendición especial, vamos a decir, para nosotros, que Dios de alguna forma nos prometió. Entonces eso empiezan a socavar sobre el pacto de Dios. Pero vamos a ver que ellos sí tenían, vamos a decir, tenían mucho. Pero lo que sucede es que ellos no fueron responsables en ese sentido. ¿Y cuál es? Dice Pablo ahí. Claro que es mucho. En primer lugar, dice Pablo que empieza a hablar. Pablo empieza a hablar lo que yo voy a desarrollar más adelante en el capítulo 9. Que en el capítulo 9 Pablo hace de alguna forma una entrada de lo que el capítulo 9, él dice de que los israelitas, a ellos se les pertenece la adopción, los hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quiénes son los patriarcas, en Romanos capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Él acá empieza a mostrar lo que, en primer caso, que a ellos se le dio la ley, o se le dio los oráculos, los oráculos. No voy a hablar mucho de eso yo, en ese sentido, de lo que es la palabra oráculos, pero sí
quiero explicar esto. A ellos se le habían confiado las promesas, se le había confiado la palabra de Dios. Se le había confiado lo que aparece ahí como es logión, la palabra de Dios o oráculos de Dios. Ahora, quiero que entienda esto. Yo escuchaba muchos sermones durante casi 10 años sobre esta parte y muchos le dan mucha palabra que era la palabra de Dios, las promesas de Dios. Pero yo quiero profundizar un poco más sobre esto. Toda esta semana estuve hablando qué era esto de los oráculos, si era la palabra de Dios de viva, qué eran esas promesas. Y yo llegué a la conclusión esta. ¿Qué ventaja tenía el judío? O sea, ¿cuál era la ventaja de la palabra que se le había confiado? Ellos eran guardianes de la palabra. Ustedes y yo somos guardianes de esa palabra. A nosotros se nos dio esto, que muchos ni siquiera las abren durante la semana. Ellos tenían esto, ¿sabían? Bueno, no tenían esto, tenían la parte del Antiguo Testamento, pero aún así eso no los salvó tener las Escrituras. Se confiaron en esas palabras, en esas promesas, pero el problema es que ellos no creyeron, no es que falló Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de que ellos tenían los oráculos? ¿Por qué están diciendo que Dios falló? ¿Dios fue injusto? Entonces, si Dios falló con el pueblo de Israel, ¿qué esperanza tienen estos gentiles? Dicen ellos, de alguna forma están socavando el pacto que Dios había hecho, pero no es así. El asunto viene así, que ellos no habían reconocido al Señor Jesucristo. Dios le había hablado en promesa por los medios de los profetas. Si vamos al libro de Hebreo, en el capítulo número 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces ellos no lo vieron al Mesías cuando llegó. Ellos tenían la ley, ellos tenían la Torá. Ahora, ¿cuál era el problema de ellos? Es que ellos no conocieron el verdadero significado del dikaiosu, o de la justicia. ¿Cuál era la justicia? La que vimos ya nosotros en Romanos, no sé si se acuerdan, Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Ellos no pudieron ver el verdadero significado de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, en la palabra que se le había confiado. Tenían la palabra, como cualquiera de ustedes puede tener una Biblia en la mesa o en cualquier lado, o la pueden tener. El problema es que ellos no indagaron, no confiaron, se confiaron en que Dios como ellos eran un beneficio, o sea, que eran unos privilegiados, pero no vieron el verdadero significado de la justicia de Dios. Israel, entonces, vamos a decir, tenía la ley, tenía la palabra, tenía los oráculos, pero ellos no lo vieron desde el punto de vista, vamos a decir, del plan, desde el plan de salvación divina, el plan histórico y redentor. Ahora Pablo sí lo pudo ver. Si ustedes ven a Pablo lo ve teológicamente, en el sentido teológicamente, él vio el telos, él vio el final de la ley, que apuntaba e indicaba a Cristo, la ley. Ellos no, ellos se confiaron en la ley como método de salvación, de tener esto y con esto somos salvos. El problema es que la ley apuntaba a Cristo, o el propósito teológicamente, como Pablo ve en su perspectiva paulina, con sus anteojos, él puede tener la escritura y hermenéuticamente él puede ver teológicamente que eso apuntaba a Cristo. Ellos no, ellos creían que era... Y el problema es que no vieron eso. Ellos tenían la ley, como vemos ahí en el primer argumento que levanta el judío ese imaginario. No pudieron ver eso, no descubrieron a Cristo, no pudieron ver esa manifestación mesiática del dicayo, la justicia de Dios que se iba a ser revelada. ¿Cuál es? ¿Qué? No entiendo nada de lo que me estás hablando, Daniel. Si no entiende nada es esto. El Evangelio es la noticia, la buena noticia de que Dios que cumplió su palabra. Eso es todo lo que quise decir. Llegó el momento donde el Señor apareció, irrumpió, y ¿qué pasa? Todo esto que estaba acá se cumplió. Esto hablaba de Él. Esto hablaba de Él. Y ellos confiaban en esto. Pero esto hablaba de Él. La palabra hablaba y apuntaba a Cristo. Todo anunciaba a Él. Pero ellos se confiaban en esto, que en querer guardar la ley. Y eso apuntaba a Pablo pudo ver eso por medio del Espíritu Santo, que Dios los guió. Ahora ellos no confiaron, porque si hubieran confiado en la justicia, ellos confiaban en su justicia, en portarse bien, pero no confiaban en la justicia revelada de Dios,
¿Cuál era? Era Cristo. Y porque si ellos lo hubieran visto a Cristo, hubieran visto la justicia de Dios manifestada y hubieran creído en Cristo, hubieran confesado al Señor Jesucristo como el Señor. Ahora Israel tenía la Torá, que estamos viendo en esta primera objeción, que a ellos se les confió la palabra misma de Dios, se les confió los oráculos, estamos viendo ahí. Pero ¿qué pasa? No creyeron, en el sentido que vamos a ver después. Y eso es lo que sucedió. Por eso que ellos buscaron su propia justicia. Ahora la ley confirmaba, como vamos a ver en el versículo 31 más adelante, confirmaba y apuntaba los oráculos y la palabra de Dios a qué? A que Cristo iba a venir. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, como se cumplió en Abraham, en David. Y todo apuntaba a Cristo. Toda esa revelación, todos los propósitos de Dios, todos los oráculos de Dios, ese primer pacto que Dios hizo con Israel, todo eso iba apuntando, se iba a desarrollar temáticamente y orgánicamente, iba a llevar a un cumplimiento que era en Cristo Jesús. Todo para todo aquel que cree en Cristo Jesús por medio de la fe en la obra que Él hizo, para todo creyente. Y esa es la causa final, la meta teológicamente que Pablo pudo ver y el judío no vio. Y ese es el asunto en el cual yo diría que garrafalmente ellos erraron el blanco. Y fíjese que le voy a decir algo, fíjese que Dios acá, Pablo puede decir, bueno, lo importante es que a ustedes se les confió ¿qué? Los milagros. No dice, a usted se le confió los oráculos. ¿Por qué? Porque Pablo le importa esto, la palabra, dice, la palabra de Dios. A usted se le confió la palabra de Dios, están muy preocupados en milagros, campañas y sanidades. Pero no es así. Pablo dice, a ustedes se les confió, a ustedes se les dio, significa que ustedes son guardianes. Nosotros también, amado. Nosotros nos debemos confiar que, como muchos se confían porque tienen la palabra, porque escuchan sermones buenos. No es eso, es en Cristo que nos debemos confiar. Y también a la misma vez debemos ser guardianes, como Pablo que dijo que él había peleado la buena batalla y había guardado el depósito. El depósito no es el Espíritu Santo, porque él no puede guardar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guarda a nosotros. ¿Qué era entonces? Esto es lo que guardó. Por esto peleó el apóstol y muchos. Esto que está acá, que como decía Spurgeon, mucho tiene polvo ahí. Bueno, por esto peleó, por esto guardó, por esto que murió, por esto que él entregó su cabeza hasta lo último. Por esto cuando lo fueron a buscar él estaba predicando antes de poner su cabeza. Él entendió teológicamente lo que pasa. Y él confió que el Señor le iba a guardar. Apenas él moría, él entraba al cielo. Entonces, eso significa, él había confiado, Dios no había sido injusto, la persona no habían creído. Esa es la diferencia con muchos, que muchos no creen. La palabra de Dios es vida, amado. Cristo mismo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad, en Juan 6:63, pero a todos que aquellos creen, aquellos que confían. Israel no confió, vamos a ver, Israel fue infiel. En Hebreos 6:14, no es que 6:13, no es que Dios falló, porque dice en Hebreos 6, versículo 13, que lo voy a leer yo. Dice así, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Qué promesa está hablando? Estamos hablando de Cristo, no de cosas materiales. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ello un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces fíjese que Dios había jurado y Dios había cumplido. Entonces, como Dios juró y Dios no hizo un juramento, había hecho un pacto con ellos que vimos el domingo pasado, el pacto abrámico, un pacto incondicional, y ahora falla. Entonces, ¿qué ventaja? No es así. El problema es que la condición era que crean. Y creer no significa creo en Jesús como hay muchos. El mormón cree, el testigo de Jehová cree, el adventista cree. Pero la fe está muerta si nosotros no ha cambiado nuestra vida, como dice Santiago. Ellos creyeron, pero ¿en qué crees? Porque si creíste en Cristo, de verdad Cristo tuvo que haber transformado tu vida.
Te tenías que haber arrepentido de tus pecados. Y eso es lo que sucedió. Dios se había jurado por sí mismo. Y eso es lo que todos deben correr hacia Cristo. Y ellos en verdad no habían creído. Y Abraham creyó y esperó con paciencia y alcanzó esa promesa. Y así sigue hablando Pablo en la objeción número 2. Esto es como un round de 4 rounds. Pablo está peleando con un judío, es como una apología, así, fuerte, discutiendo, hablando con una persona. Debemos hacer eso. Muchas veces pensemos que debemos predicarle a las personas, debemos predicarle como Pablo lo hizo al rey Agripa. Por poco casi me convences, Pablo. Debemos esforzarnos, sabemos que todo esto proviene del Espíritu Santo, pero nosotros debemos hacerlo mejor. A veces debemos combatir abiertamente por la fe. Y Pablo está hablando acá en la objeción número 2, que suena de nuevo este debate de nuevo. Empiezan a hablar sobre que anula la fidelidad de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de los oráculos, o las palabras mismas que estaba hablando yo, o esas promesas que había hecho. ¿Cuál era? Eran las promesas que voy a hablar en este segundo audio dentro de un rato. Estaba hablando de las promesas del Mesías. Aunque había muchas promesas, había muchas cosas que Dios había prometido, debemos entender que la Biblia habla y se desarrolla y apunta solamente a una cosa. ¿Cuál es todo esto que apunta del principio al fin? ¿Qué es lo que dice en Lucas 24, 45 y 47? Todo esto habla de mí, dijo el Señor, y abriéndole los ojos le hizo ver que desde todo lo que está ahí, del Pentateuco con los profetas, los salmos, todo apunta a mí. Entonces vamos a ver que esas promesas eran las promesas que apuntaban al Mesías, y estos judíos no lo pudieron ver, no tuvieron fe, lo que vamos a ver ahora.